Bienvenidos a todos a esta inmersión, a este viaje a través de las sombras de un caso que ha perturbado a España durante décadas. Un caso que nos hiela la sangre Exacto. y que aún hoy sigue despertando fascinación y también, pues eso, Morbo. muchísimo morbo. Nos lleva al Alcácer de 1992. Un lugar donde la aparente calma se vio truncada por la desaparición de 3 adolescentes, 3 chicas, Miriam Toñi y Desiree. 3 amigas que se desvanecieron en una noche que prometía ser de diversión. Tenemos ante nosotros un auténtico rompecabezas de pistas, testimonios contradictorios y una atmósfera turbia que ha alimentado todo tipo de teorías. Efectivamente. Hoy intentaremos arrojar algo de luz sobre este laberinto, A ver si podemos. analizando los hechos, los personajes y las incógnitas que aún rodean al crimen de Alcácer. Un caso que ha generado ríos de tinta, especulaciones y que todavía sigue fascinando. Comencemos por el principio, Por el principio, por aquella noche del 13 de noviembre de 1992, una noche aparentemente normal. con Miriam Toñi y Desiree preparándose para salir. A una fiesta en la discoteca Cooler. Una fiesta que nunca llegaron a disfrutar. ¿No? ¿Qué sabemos de sus últimos momentos antes de que se las tragara la noche? Sabemos que a pesar de que Miriam llamó a su padre para que las llevara como solía hacer esa noche, no pudo por una fiebre. Ajá. Y ante la negativa, las 3 amigas decidieron hacer autostop, una práctica por desgracia común en aquella época y lugar. Es escalofriante pensar que su último contacto con el mundo conocido fue esa llamada desde un teléfono fijo. Desde un teléfono fijo, sí. A partir de ahí se adentraron en la noche, En la oscuridad. y la incertidumbre comenzó a tejer su oscura trama. Su oscura trama Los últimos avistamientos de las chicas son como piezas de un puzzle que no encajan del todo. no encajan. Una pareja de jóvenes declaró haberlas acercado en coche hasta una gasolinera en Picassent. En Picasensi. Otro testigo las vio caminando hacia la discoteca. Hacia la discoteca. Y una señora desde su balcón aseguró haberlas visto subirse a un coche blanco. Un coche blanco. 3 versiones, 3 puntos de vista que nos conducen a un mismo punto. A la desaparición. A la desaparición. Y a partir de ahí, el silencio. Un silencio que se prolongó durante 75 días. 75 días de angustia e incertidumbre para sus familias, para Alcácer, para toda España. La búsqueda fue implacable. Impecable. Se movilizaron recursos a nivel nacional e internacional. La Interpol se involucró, incluso se llevó a barajar la posibilidad de que las chicas hubieran sido llevadas a África. Incluso a África. La esperanza se aferraba a cada pista, a cada posible avistamiento, pero la verdad, como una sombra escurridiza, se resistía a ser revelada. La verdad no quería aparecer. Y entonces el 27 de enero de 1993, la pesadilla se hizo realidad. La pesadilla. Los apicultores en el desolado paraje del Barranco de la Romana hicieron un hallazgo que conmocionó a todo el país, Un hallazgo macabro que no solo revelaría el destino de las 3 chicas, sino que... sino que abriría la puerta a un abismo de horror inimaginable. Hablemos del Barranco de la Romana. ¿Qué encontraron exactamente los apicultores? Imagínate un paisaje agreste, la tierra removida, y en ella los cuerpos de Miriam Toñi y Desiree semienterrados envueltos en una alfombra. Los cuerpos en avanzado estado de descomposición mostraban signos de violencia brutal. Una violencia brutal, todos de ellos incluso tenían la cabeza separada del cuerpo. Un escenario dantesco. Dantesco. Sin duda, pero había algo más, ¿verdad? Algunos objetos que parecían fuera de lugar en ese contexto. Sí, junto a la fosa se encontraron objetos que no parecían tener relación con el crimen, un cartucho sin percutir un videojuego. Elementos que añadían una capa de misterio a un caso ya de por sí enigmático. Enigmático, desde luego. Y entre esos objetos, uno en particular que se convertiría en la primera pista tangible. ¿Cuál? Un volante médico a nombre de Enrique Anglés Martins. Un hombre que nos conduce directamente al corazón de la oscuridad. Efectivamente, ese volante médico sería el hilo del que tirarían los investigadores para adentrarse en la turbia madeja de este caso. Un hilo que les llevaría hasta el hilo. Antonio Anglés. Antonio Anglés y Miguel Ricardo. Dos nombres que a partir de ese momento quedarían ligados para siempre al crimen de Alcácer. Pero, ¿quiénes eran estos hombres? Antonio Anglés era un delincuente habitual con un largo historial de violencia y Miguel Ricard, su cómplice, era conocido por su carácter inestable y su tendencia a la sumisión. Dos figuras que desde el principio despertaron las sospechas de los investigadores. Desde luego, las autoridades, con el volante médico como única pista, se dirigieron a la casa de Enrique Anglés, hermano de Antonio. Y allí descubrieron que Enrique, con discapacidad intelectual, había sido utilizado por Antonio para obtener atención médica. Fíjate. Una estrategia fría y calculadora que nos da una idea de la personalidad de Antonio Anglés. Totalmente. Antonio, astuto y escurridizo, se dio a la fuga. Se dio a la fuga.
Su desaparición se convirtió en una obsesión nacional, en un fantasma que se movía entre las sombras. Un fantasma. Se tejieron todo tipo de teorías. Sí. Que había huido a Brasil, su país natal, que se escondía en algún lugar remoto, que incluso había contado con la ayuda de personas influyentes para desaparecer. Personas influyentes. Pero la verdad es que a día de hoy, el paradero de Antonio Anglés sigue siendo un misterio. Un misterio que alimenta la incertidumbre y la frustración en un caso ya de por sí plagado de incógnitas. Mientras la sombra de Antonio Anglés se extendía sobre el caso, Miguel Ricard era detenido. Era detenido. Y aquí es donde la historia da un giro aún más inquietante. Más inquietante. Ricard en sus primeras declaraciones confesó su participación en el crimen. Confieso. Un relato que nos heló la sangre a todos. A todos. Ricard describió con detalle cómo él y Anglés secuestraron a las chicas, las llevaron a una caseta abandonada en el barranco de la Romana, las torturaron y las violaron. Un escenario de horror inimaginable. Que nos transporta a la oscuridad de esa caseta, A la oscuridad. donde el miedo y el sufrimiento se hicieron palpables. Es difícil incluso para nosotros procesar la brutalidad de los actos descritos por Ricard. Pero hay un detalle en su confesión que resulta especialmente escalofriante. ¿Cuál? Ricard contó que en un momento dado, él y Anglés salieron de la caseta para comprar bocadillos. Para comprar bocadillos, Dejando a las chicas atadas y a merced de su terror. a merced de su terror. Un acto que nos muestra la frialdad, la falta de empatía, la deshumanización de aquellos dos individuos. La deshumanización total. ¿Qué sucedió después de ese macabro intermedio? Según el relato de Ricard, al regresar a la caseta Anglés, condujo a las chicas a punta de pistola hacia una fosa que había excavado previamente, y allí, en la oscuridad de la noche, en la soledad del barranco de la Romana, se consumó la tragedia. Anglés, según la versión de Ricard, disparó a las 3 chicas en la cabeza, acabando con sus vidas y con la esperanza de sus familias. Un final cruel para una historia que ya había traspasado todos los límites de la barbarie. Pero la historia no termina ahí. La confesión de Ricard, que en un principio parecía arrojar luz sobre el caso, ¿Sí? pronto se convertiría en un nuevo foco de controversia y especulación. Controversia y especulación. Ricard, en un giro inesperado, se retractó de su confesión, asegurando que había sido coaccionado por la Guardia Civil. Por la Guardia Civil. Afirmó que lo habían torturado para obligarlo a autoinculparse. Para obligarlo. Una declaración que sembró aún más dudas sobre lo sucedido. Más dudas todavía. Era Ricard, un chivo expiatorio. No lo sabemos. ¿Intentaba proteger a alguien más? Es posible. ¿O simplemente buscaba una salida desesperada ante la magnitud de sus actos? ¿Quién sabe? Las preguntas se multiplicaban y la verdad una vez más parecía escurrirse entre los dedos. Entre los dedos. Y mientras la justicia intentaba dilucidar la verdad sobre Ricard, la investigación sobre Antonio Anglés se convertía en una búsqueda frenética, una persecución sin tregua de una sombra escurridiza. Una sombra escurridiza. Las autoridades siguieron cada pista, cada rumor, cada posible avistamiento, pero Anglés se había desvanecido sin dejar rastro. Había desaparecido. Su figura envuelta en un halo de misterio y crueldad se convirtió en una leyenda oscura, en un espectro que aún hoy sigue rondando este caso. Un espectro. Y en medio de la confusión de la búsqueda incesante de respuestas, Sí. entra en escena una figura clave. Luis Frontela. Luis Frontela. Frontela, un reconocido experto forense, fue llamado para realizar una segunda autopsia a los cuerpos de las chicas. Una segunda autopsia. Sus hallazgos sacudieron los cimientos del caso, Los cimientos. poniendo en tela de juicio la versión oficial. La versión oficial. ¿Qué descubrió Frontela que no cuadraba con la versión oficial? Frontela encontró discrepancias entre el estado de los cuerpos y el tiempo transcurrido desde su desaparición, lo que sugería que las chicas podrían haber estado retenidas en otro lugar antes de ser llevadas al barranco de la Romana. Una posibilidad escalofriante que abría la puerta a nuevas incógnitas. A nuevas incógnitas. Había más gente involucrada en el crimen. No lo sabemos. Existió un lugar intermedio donde las chicas fueron retenidas. Es posible. Los análisis de Frontela también revelaron la presencia de pelos que no correspondían ni a Ricard ni a Anglés. Interesante. Un detalle que apuntaba a la posible participación de terceras personas en el crimen. ¿De terceras personas? Las conclusiones de Frontela abrieron una caja de Pandora, alimentando las dudas sobre la versión oficial y dando alas a teorías alternativas. A teorías alternativas. Y entre esas teorías, una destaca por su impacto y controversia. ¿Cuál? La teoría de Fernando García. La teoría de Fernando García. Fernando, el padre de Miriam, destrozado por el dolor y la impotencia, se negó a aceptar la versión oficial. Se negó, creo.
Su búsqueda incansable de la verdad lo llevó a desarrollar una teoría que apuntaba a una conspiración de alto nivel. De alto nivel. Una teoría que implicaba a figuras poderosas, a redes de corrupción y a prácticas macabras que escapaban a la comprensión. Prácticas macabras. García, junto a periodista Juan Ignacio Blanco, sostuvo que el crimen de Alcácer no fue un simple acto de violencia por parte de dos delincuentes, sino un macabro ritual perpetrado por una red de personas influyentes. Personas influyentes. Una red implicada en la producción de snuff movies, vídeos que mostraban torturas y asesinatos reales. Snuff movies. Una acusación gravísima que apuntaba a lo más oscuro del alma humana. Lo más oscuro. García y Blanco señalaron a figuras prominentes de la sociedad valenciana, acusándolos de estar involucrados en una trama de corrupción y depravación. Corrupción y depravación. Sus acusaciones, aunque nunca probadas, generaron un enorme revuelo mediático y dividieron a la opinión pública. A la opinión pública. El caso Alcácer se convirtió en un laberinto de teorías, especulaciones y acusaciones cruzadas donde la verdad se difuminaba cada vez más. La verdad se difuminaba. Y en medio de ese laberinto surge otra figura enigmática. ¿Y esa cuál es? El hombre del pelo cano. El hombre del pelo cano. Miguel Nicolás Cortona, un hombre que había compartido celda con Ricard. ¿Ricard? Afirmó haber sido visitado por Antonio Anglés después de los crímenes. Después de los crímenes. ¿Qué nos puedes contar de este personaje? Nicolás relató cómo Anglés, acompañado de su hermano Mauricio, lo amenazó y lo golpeó, advirtiéndole que guardara silencio, un testimonio que añadía una nueva capa de misterio al caso, sugiriendo que Anglés no solo había escapado, sino que seguía operando en la sombra. La figura del hombre del pelo cano, con su testimonio lleno de sombras y contradicciones, nos lleva a preguntarnos, ¿qué sabía realmente Miguel Nicolás? ¿Era una pieza clave en el entramado de este caso o simplemente un peón utilizado por Anglés para infundir miedo? El testimonio de Nicolás, como tantas otras piezas de este rompecabezas, está plagado de lagunas e inconsistencias. Desde luego. Sin embargo, su aparición en escena nos obliga a considerar la posibilidad de que Anglés no actuara solo, de que contara con una red de apoyo que le permitió desaparecer y quizás seguir cometiendo actos terribles. Una red de apoyo. La investigación, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, parecía toparse una y otra vez con un muro de silencio. Con un muro. Con Antonio Anglés fugado y Miguel Ricard, como único condenado al crimen de Alcácer, se convirtió en un caso abierto en la memoria colectiva, una herida que no termina de cicatrizar. Una herida abierta. El juicio contra Miguel Ricard, celebrado en 1997, fue un proceso mediático que mantuvo a España en vilo. Las pruebas presentadas, las declaraciones de los testigos, las contradicciones en el relato de Ricard, todo contribuyó a crear una atmósfera de tensión y expectación. Mucha expectación. Pero a pesar de la contundencia de algunas pruebas, ¿Cómo cuáles? como el hallazgo de restos de ADN de las chicas en el coche de Ricard, la sombra de la duda nunca se disipó por completo. Nunca. La ausencia de Antonio Anglés, la retractación de la confesión de Ricard, las discrepancias en los informes forenses, todo ello alimentó la sensación de que la verdad completa seguía oculta. La verdad seguía oculta. Y mientras la justicia dictaba sentencia condenando a Ricard a 170 años de prisión, la sociedad española se debatía entre la necesidad de cerrar el caso y la persistencia de la incertidumbre. La incertidumbre La herida del crimen de Alcácer, profunda y dolorosa, sigue abierta. sigue abierta. Es un caso que nos recuerda la fragilidad de la inocencia, La fragilidad. la crueldad de la que el ser humano es capaz y la complejidad de la verdad. La complejidad de la verdad. El crimen de Alcácer, más allá de los detalles escabrosos de las teorías y especulaciones, es la historia de 3 chicas que fueron brutalmente arrebatadas de la vida. 3 chicas. 3 chicas que se convirtieron en un símbolo de la vulnerabilidad, de la necesidad de luchar contra la violencia y la injusticia. Contra la violencia y la injusticia. Y aunque el tiempo haya pasado, aunque las respuestas sigan siendo esquivas, la memoria de Miriam Toñi y Desiree sigue viva. Su memoria sigue viva. Su historia nos interpela, nos conmueve, nos obliga a reflexionar sobre la oscuridad que puede acechar en los rincones más inesperados. En los rincones más inesperados. El crimen de Alcácer, un caso que nos ha acompañado en esta inmersión, sigue siendo un misterio sin resolver. Un misterio. Un misterio que nos invita a reflexionar, a cuestionar, a no dar nada por sentado. El no dar nada por sentado. Y a recordar que la verdad, aunque a veces se oculte en las sombras, siempre merece la pena ser buscada. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el crimen de Alcácer, un caso que sin duda nos deja con más preguntas que respuestas, pero que nos recuerda la importancia de mantener viva la memoria, de seguir buscando la verdad y de no permitir que el olvido se apodere de la justicia.